Dale. Bien, entonces gracias hermanos por unirse un día más, ¿verdad? Como mencionaba ante el inicio, mi nombre es Rodolfo Ramos, conferencista de Principio Divino, y vamos a iniciar este seminario el día de hoy de la caída humana. Vamos a hablar cuál fue la razón por la cual el ser humano se apartó de Dios. Vamos a estudiar los diferentes elementos que ocurrieron en la caída y eh, ¿qué debemos hacer nosotros ya con este conocimiento de cómo ocurrió realmente la caída? ¿Cómo debemos nosotros comportarnos, verdad? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos cuidarnos? ¿Qué debemos en sí trabajar en nosotros, verdad? Para restaurar eso que ocurrió en la caída y no se repita en nuestras vidas, que es lo importante. Entonces, voy a compartir pantalla, hermanos, para comenzar la conferencia el día de hoy. Vamos a ver, aquí tengo la diapositiva lista ya. Entonces, estamos estudiando el día de hoy la caída humana, cómo ocurrió, ¿verdad? Primero, el principio divino nos da una explicación de cómo ocurre la raíz del pecado, cómo se originó el mal, porque hasta el momento, pues, hemos escuchado una historia del cristianismo, ¿verdad? Que es la misma historia que se encuentra en la Biblia, la historia de Adán y Eva, y que Adán y Eva, pues, ellos desobedecieron a Dios cuando Dios les mandó no comer del fruto. Y entonces, al desobedecerle a Dios, pues eh, Dios los expulsa del jardín del Edén y ellos, pues ya nunca más, ¿verdad? Vuelven a estar en el paraíso. Y ahí comienza la historia del ser humano, la historia de mal del ser humano, de conflictos, llena de confusión, llena de mentira, llena de engaño, donde Satanás terminó dominando al ser humano. Y pues aquí vamos a explicar en esta conferencia también de que Satanás en sí no es que sea como digamos así, como hay personas que creen que Satanás es como el dios de la maldad o el dios del mal. Por el contrario, Satanás viene siendo como, es un ángel de hecho, ¿verdad? Es un ángel creado por Dios y vamos a ver que ese ángel en realidad fue creado originalmente por Dios para cumplir con un propósito bueno, pero se apartó de Dios. Entonces, vamos a iniciar hablando también sobre la contradicción que existe en cada uno de nosotros. Debido a la caída, ¿verdad? Desafortunadamente, el ser humano se encuentra en un estado de contradicción. Todos nosotros tenemos esa contradicción interna, donde por un lado hacemos la voluntad de Dios y hacemos cosas buenas y tenemos buenos deseos, pero por el otro lado también tenemos malos deseos y nos llevan a hacer malas cosas, ¿verdad? Ese lado, esa parte mala que todos tenemos, ¿verdad? Se produjo por causa de la pérdida del ideal de Dios, o sea, por causa de la caída humana. Entonces el ser humano se dividió como en dos. Todos nosotros tenemos esa contradicción interna, esa división entre nuestra mente original y nuestra mente mala. Y esa contradicción es la que nos hace sentir a nosotros muchas veces sin propósito, sin valor, ¿verdad? Creo que alguien tiene encendido el micrófono, disculpen. Sí, ok, ya lo apagué. Entonces, esa contradicción, ¿verdad? Esa sensación de que tenemos todos, ¿verdad? Esa contradicción interna eh, es lo que nos hace sentir muchas veces sin valor, sin propósito, o como que, ¿verdad? El ser humano, las personas se sienten sin identidad muchas veces. Entonces tienen que hacer cosas, tienen que eh, simular que son alguien más, ¿verdad? Para que adquirir alguna identidad. Y ahí es donde vienen un montón de cosas y enredos, ¿verdad? Que existen en el mundo, porque el ser humano pierde su identidad como hijo de Dios. Todos tenemos una identidad divina y como hijos de Dios,
Fuimos creados por Dios a imagen y semejanza de Dios. Cada uno de nosotros, cada persona posee esa identidad dada por Dios de ser hijo único de Dios. Cada uno de nosotros ya habíamos visto en la conferencia de los principios de la creación que cada uno de nosotros refleja una característica única y irrepetible de Dios y que no es igual en ninguna de las personas, ¿verdad? Cada persona es diferente y por más que hayan miles de millones de personas en el mundo, cada uno tiene su carácter interno y forma externa único e irrepetible en todo el universo, que es único para Dios también, porque Dios se ve reflejado en esa persona, ¿verdad? Una vez que esa persona llega a la perfección, entonces Dios puede manifestar su característica única a través de esa persona, porque Dios es infinito, entonces tiene infinitas características. Por eso nosotros fuimos creados para multiplicarnos infinitamente. Entonces, cada persona tiene un valor único, universal, infinito, ¿verdad? El principio divino habla que cada persona, pues, cuando llega a la perfección, adquiere el valor del cosmos entero, porque el cosmos, pues, fue creado, ¿verdad?, para albergar al ser humano. Entonces, nosotros tenemos un valor cósmico, un valor divino también. Entonces, claro, somos hijos de una deidad, ¿verdad? Somos hijos de Dios, creador del cielo y la tierra. Nuestro Padre, Padre Celestial, es Dios, creador. Entonces, somos dioses, ¿verdad? También, como dice la Biblia. ¿No sabéis que sos templo del Espíritu Santo y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Entonces eso nos da mucho a pensar, ¿verdad? Del valor que realmente nosotros poseemos. Entonces, esa contradicción que se originó por causa de la caída es la que nos hace sentir a nosotros que no tenemos valor, que no tenemos propósito, que no tenemos en realidad ninguna identidad, cuando por el contrario fuimos creados por Dios para ser los seres más gloriosos de toda la creación, los seres que iban a gobernar la creación, ¿verdad? Con el amor y la verdad de Dios. Entonces quiere decir que pues eso que ocurrió de la caída humana en realidad fue un problema muy, muy serio realmente, porque nos quitó esa identidad que teníamos y tenemos que recuperarla. Tenemos cada vez y más nosotros. Por eso es que hacemos conferencia de principio divino constantemente. Por eso es que la palabra de Dios se tiene que estudiar constantemente. Por eso es que yo constantemente también, ¿verdad? Estoy dando conferencias a través de la plataforma de Zoom. ¿Por qué? Porque tenemos que recordar esa identidad. Satanás constantemente está luchando para que nosotros no recordemos esa identidad, para que nosotros nos perdamos, ¿verdad? En ese mundo donde nosotros nos metemos en Facebook, nos metemos en TikTok, nos metemos en cualquier otra red social o YouTube. Vemos cualquier cosa, pero rara vez vamos a ver una persona haciendo la voluntad de Dios, ¿verdad? Vemos un montón de cosas caídas, un montón de cosas malas, un montón de cosas pecaminosas, ¿verdad? En las redes sociales. Entonces, pero no vemos entonces que alguien esté haciendo la voluntad de Dios. Muy rara vez vemos personas haciendo cosas del lado de Dios, ¿verdad? Entonces, es nuestra obligación, hermano, es nuestra obligación cuidarnos a nosotros mismos. Y repito, eh, sí, está bien, va a decir, pero muchas veces repite la misma conferencia y repite la misma conferencia, pero estamos en una guerra, ¿verdad? Estamos en guerra contra el mal y pues el enemigo no se cansa de repetir las cosas malas, ¿verdad? Si ustedes ven en las redes sociales, ahí están las cosas, las mentiras, los engaños del diablo, esos videos falsos, videos que solo desinforman a la persona o transmiten esa filosofía satánica donde dice Satanás que nosotros podemos utilizar nuestro órgano sexual, nuestro cuerpo como se nos dé la gana, ¿verdad? Cuando en realidad no es así. Hay leyes y principios que seguir, creados por Dios, ¿verdad? Entonces, si Satanás, el enemigo, no descansa, ¿verdad? ¿Por qué nosotros vamos a descansar? ¿Por qué tenemos nosotros que decir, bueno, no, es que ya estudiamos eso, ya eso ya lo vimos, ya eso ya lo recordamos, pues entonces ya vamos a descansar? No, no es así, ¿verdad? El principio divino es algo que entre más lo repita la persona, más y más cosas, ¿verdad? Va adquiriendo poco a poco y más va aprendiendo. Y eso no se termina, porque es como decir,
bueno, entonces yo ya comí hoy arroz, ya no vuelvo a comer nunca más, ¿verdad? Si razonáramos de la misma manera, si fuera en el aspecto físico, ¿verdad? Entonces ya comí hoy, ya no vuelvo a comer nunca más. Jamás, no es así, ¿verdad? El cuerpo físico siempre quiere alimentarse, aunque sea el mismo arroz, aunque sea el mismo alimento, pero necesitamos, ¿verdad? Para el alimento para sobrevivir. Bien, entonces espiritualmente viene siendo lo mismo. Por eso es que también, no sé si ustedes han visto la misa católica o los sermones. Ah, siempre lo mismo, dice la gente, siempre, otra vez el mismo mensaje, otra vez el mismo, ¿verdad? Pero es porque el espíritu constantemente se está alimentando. Lo que tenemos que cambiar es nuestra actitud y vamos a ver que en realidad sí hay alimento espiritual, sí podemos aprender de esta conferencia que estamos dando el día de hoy, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, es nuestra misión, hermanos, nosotros tenemos esa misión de ser consciente de que tenemos esa contradicción en nosotros mismos, de que por un lado tenemos buenos deseos, pero también tenemos malos deseos. Y la meta es que nosotros logremos opacar esos malos deseos que nos llevan a a pecar, ¿verdad? A hacer las cosas en contra de Dios y a promover esos buenos deseos y hacer buenas obras que le agraden a Dios. Entonces estamos en esa misión nosotros de realizar ese proceso, ¿verdad? En cada uno de nosotros. Porque si nosotros dejamos que esa contradicción viva entre nosotros, ¿verdad? Dentro de cada uno de nosotros, pues siempre vamos a sentirnos frustrados, eh, sin valor, ¿verdad? Como una taza rota. ¿Han escuchado ustedes la analogía de la taza? Si nosotros tendríamos una taza, ¿verdad? Una taza que se ha roto. Entonces esa taza ya no cumpliría el propósito por el cual fue creado, que es contener un líquido. Esa taza la crearon para contener, digamos, café, algún líquido determinado. Entonces, si tiene un hueco, un hoyo, un agujero, entonces ya no sirve esa taza, ya podemos botarla y pues ya no, ¿por qué? Porque ya no cumple con su propósito. Si esa taza tuviera espíritu, se sentiría deprimida, se sentiría sin valor, se sentiría eh, mal. Y bien, así somos nosotros entonces. Somos como esa taza con que tiene un agujero y que nos sentimos mal. ¿Por qué? Porque no estamos cumpliendo por aquello por lo cual nosotros fuimos creados, que es ser el Señor de la creación, ser los hijos de Dios, vivir de acuerdo a la ley y los principios de Dios. Fuimos creados para eso, para eso. Fuimos creados para dominar, como dije en la conferencia pasada, el mundo espiritual y mundo físico. Entonces, si nosotros no cumplimos ese propósito por el cual fuimos creados, vamos a sentir esa frustración, vamos a sentir ese, eh, vamos a sentir depresión o deprimido, ¿verdad? Por eso es que tenemos que trabajar en nuestra contradicción, en esa contradicción interna que tenemos nosotros. Claro, no es fácil, no estoy diciendo que es un camino fácil, es el camino de la restauración, ¿verdad? El camino de la restauración no es un camino fácil, no lo es, no lo fue antes, no lo es ahora y no lo va a ser en el futuro tampoco. Pero tenemos que seguir luchando en este camino para lograr la restauración individual. Entonces, básicamente lo que vamos a ver en el principio divino es encontrar cuál es la raíz de esa contradicción, cómo se originó esa contradicción. En esta conferencia de la caída vamos a aprender sobre el origen de la contradicción y entonces vamos a poder también contraatacar esa contradicción. Vamos a poder, como decir, ¿verdad? Sabemos que la taza tiene el agujero, entonces vamos a poder tapar ese agujero que tiene esa taza rota para que la taza pueda funcionar como una taza normal que pueda contener líquido. Entonces, en la conferencia de la caída nos ayuda a nosotros a entender que tenemos el mal en nosotros, que tenemos esa contradicción y nos ayuda a localizar dónde está el problema. Lo localizamos y podemos entonces trabajar en él para eliminar esa contradicción que existe en cada uno de nosotros, ¿verdad?
Y eso es lo que vamos a hacer también como parte interna de esta conferencia. En Romanos capítulo 7, versículo 22 al 24, el apóstol Pablo nos menciona sobre esta contradicción. ¿Se recuerdan qué dice el apóstol Pablo en ese versículo? Dice, con mi parte interna me deleito en la ley de Dios, pero noto otra ley que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo hacia la ley del pecado. Miserable de mí, decía Pablo, ¿quién podrá liberarme de este cuerpo que me lleva a la muerte? Un saludo para nuestro amigo Carlos Olivares. Saludo, Carlos, gracias por unirse también. Usted muy eh, excelente persona que siempre nos apoya, ¿verdad? En las conferencias. Entonces, vemos cómo el apóstol Pablo pone de manifiesto esta contradicción en él. O sea, que es una contradicción que todos tenemos, ¿verdad? El apóstol Pablo era una persona muy, ¿cómo puedo decirlo? Muy cristiana, devota a Jesús. Él era un escriba, ¿verdad? Al principio, pero se convirtió. Antes perseguía a los cristianos, Pablo, pero luego tuvo una revelación donde Jesús se le apareció y le dijo que por qué me persigue, ¿verdad? Entonces ahí él se transformó y se transformó al cristianismo. Entonces Pablo tuvo mucha fe y logró convertir a muchas personas. Hizo muchas cosas maravillosas para Dios, que incluso los cristianos, ¿verdad? Actualmente se siguen beneficiando de todas las cosas que hizo Pablo. Entonces era una gran persona, era un gran cristiano, era una pieza fundamental para el cristianismo, ¿verdad? Que el cristianismo pudiera expandirse, porque tenía elocuencia, tenía una habilidad del habla, ¿verdad? Que tal vez los discípulos no tenían porque eran más humildes, pero Pablo sí, porque él era estudiado, él era un escriba, un fariseo, un escriba, ¿verdad? Él conocía la ley, conocía eh, la Biblia, ¿verdad? Conocía el Torá, la ley. Entonces él era una persona muy culta y por eso era una pieza muy grande para el cristianismo y su expansión. Sin embargo, con tantas cosas buenas que él tenía, él se sentía miserable. Él sentía que, él se decía que miserable de mí, decía. ¿Quién podrá liberarme de este cuerpo que me lleva a la muerte? Decía Pablo. ¿Por qué? Porque él sentía esa contradicción dentro de él. Por un lado dice, quiero hacer el bien, pero es el mal el que se me presenta. O sea que quería hacer el bien, pero termino haciendo el mal, ¿verdad? Y eso nos pasa a todos, ¿sí o no? ¿Qué persona aquí de lo que están escuchando, ¿verdad? Este video puede decir, no, a mí no me pasa eso, no, yo estoy fuera de ese rango, ¿verdad? Jamás, ¿verdad? Todos, sin excepción, queremos hacer el bien, pero terminamos haciendo cosas malas también. Entonces tenemos esa contradicción. Nadie se escapa. Yo no me escapo de eso, ¿verdad? Yo también acepto, ¿verdad? Que cometo errores, hago cosas malas a veces, pero a veces hago cosas buenas también del lado de Dios. O sea, no soy perfecto, ¿verdad? Nadie lo es. Pero por eso estamos en este camino, en ese camino de la restauración. Entonces, como mencioné antes, vamos a estudiar bien cuál fue la raíz del pecado y a poder de esa manera tapar en nuestro carácter esa contradicción que existe. Vamos a poder eliminar esa contradicción. No voy a decir al 100%, ¿verdad? Porque para eso necesitamos mucho trabajo, mucho, pero vamos a ir poco a poco, progresivamente, cambiando nuestra manera de ser, eliminando malos hábitos y eh, adquiriendo buenos hábitos para ir cambiando nuestro carácter, ¿verdad? Porque como decía el filósofo, un filósofo, no me recuerdo cuál era el que decía que cuida tus pensamientos porque estos se convertirán en tus palabras. Cuida tus palabras porque se convertirán en tus acciones. Cuida tus acciones porque ellas serán tu carácter. Y cuida tu carácter porque ese va a ser tu destino. Entonces todo inicia en los pensamientos. Nuestros pensamientos se convierten en nuestras palabras. Nuestras palabras, si las decimos muchas veces, eventualmente se terminan convirtiendo en nuestras acciones. Nuestras acciones
si las repetimos una y otra vez constantemente, terminan siendo nuestros hábitos. Y los hábitos son nuestro carácter. ¿Qué carácter tenemos? Bueno, depende de nuestros hábitos. Si tenemos buenos hábitos, tenemos un buen carácter. Si tenemos malos hábitos, vamos a tener un mal carácter. Y los hábitos son una bendición en realidad de Dios. Los hábitos, ¿qué es un hábito, verdad? Es aquello que cuando nosotros hacemos y hacemos constantemente, entonces como lo hacemos muchas veces, cada vez se vuelve más fácil y hasta que se vuelve tan fácil que casi lo hacemos automático, ¿verdad? Se vuelve un hábito. Entonces los hábitos fueron creados por Dios para que fuera fácil para nosotros, para que no siempre, siempre no nos costara siempre hacerlo, ¿verdad? Sino que eso que nosotros vamos a hacer ya se haga fácil para nosotros. Dios lo hizo de esa manera. Dios creó los hábitos para eso. Pero ¿qué pasa? Que terminamos haciendo cosas malas, entonces se vuelven hábitos malos. No estaba planeado por Dios que nosotros hiciéramos cosas malas, ¿verdad? Y que los hábitos se convirtieran en algo malo. ¿Qué pasa? Cuando un hábito, cuando llegamos a tener un hábito, es difícil quitarlo. No es fácil quitarse un hábito. Es un trabajo arduo, es un trabajo de meses y tal vez años también, el quitarse un hábito, ¿verdad? ¿Por qué? Porque fue creado por Dios para eso, para que aquellas cosas que nosotros amamos no nos fuera difícil hacerlas, ¿verdad? Entonces, eh, esos malos hábitos, por supuesto, no es fácil quitarlos, porque está en esa ley implícita, ¿verdad? También, entonces va a costar tiempo para nosotros ir restaurándonos, pero tenemos que iniciar ese trabajo, iniciarlo, hermanos. Por eso estamos aquí estudiando el principio divino, por eso estamos reunidos para eh, trabajar en nosotros mismos, trabajar en nuestro carácter y así de esa manera, ¿verdad? Siempre unidos, ¿verdad? Con Dios, por supuesto, no hacerlo solo porque solo nadie puede, yo no podría solo, nadie puede solo, ¿verdad? Solamente con Dios podemos lograrlo. Eso tenemos que tenerlo siempre presente. Con Dios todo es posible. Como decía Jesús, ¿verdad? Lo imposible para Dios no existe. Entonces, bien, habiendo hablado sobre esta contradicción, hermano, entonces vamos a hablar sobre la siguiente parte de esta conferencia, que es la raíz del pecado. ¿Cómo se originó el mal? Y para ello nos vamos a referir a la Biblia. La Biblia es un libro escrito por muchas personas, pero inspirado por Dios. Dios, a través del ser humano, ¿verdad? Fue revelando su palabra. Por supuesto, los seres humanos nunca han sido perfectos, pero de una u otra manera Dios pudo trabajar en ciertas eras, en ciertos momentos con ciertas personas para poder revelarles su palabra. Y esta parte de la caída humana que aparece en la Biblia, que está en el Génesis capítulo 3, que se llama la desobediencia del hombre, en realidad es una revelación de Dios, de cómo ocurrió el origen del mal. Ese libro lo escribió Moisés, ¿verdad? Y en la época de Moisés, pues las personas eran muy primitivas, en el sentido de que, imagínense que en la época de Jesús, que ya Jesús había venido, ya ¿cuánto fue? 2000 años después de que de que ya habían establecido la tierra de Canaán. Entonces, 2000 años, o sea, aún así las personas de Jesús no entendían a Jesús y no comprendían. Su nivel intelectual era muy pequeño. Entonces, imagínense en la época de Moisés, todavía eran menores todavía, intelectualmente hablando, ¿verdad? Y emocionalmente también. Entonces, el ser humano no entendía muchas cosas en esa época y por eso Dios hablaba a través de parábolas y símbolos, así casi como historias para niños, ¿verdad? Para que pudieran entender aunque sea algo de lo que ocurrió. Pero el hecho de que algo sea simbólico no quiere decir que sea mentira. Si algo es simbólico, es algo que está explicado, es verdad, pero está explicado de una manera para que sea comprensible para cierto público. Pero la verdad siempre está ahí, siempre está plasmada la verdad. Entonces, y aparte que, bueno, estamos en guerra, ¿verdad? Estamos en guerra contra el mal. Y
en la guerra los mensajes se envían en códigos. Por eso la Biblia tiene muchos símbolos, muchas parábolas, muchos simbolismos, ¿verdad? Y hay personas que dicen que, bueno, hay personas que dicen que entender la Biblia es del diablo y muchas otras cosas, dice la gente, ¿verdad? Porque manifiestan también ese comentario que ellos quieren decir de que, bueno, pues la Biblia tiene mucho simbolismo, muchas cosas que no se entienden bien, ¿verdad? Que no cualquiera entiende la Biblia. ¿Por qué es así? ¿Por qué Dios hizo la Biblia así? ¿Por qué Dios mandó su mensaje de esta manera? Es porque estamos en esta guerra contra el mal. Y repito, en la guerra los mensajes se dan en códigos para que el enemigo no pueda saber cuál es el plan, ¿verdad? De su adversario. ¿Qué pasa si el enemigo se da cuenta de cuál es el plan del adversario? Y pues viene y lo destruye, ¿verdad? El plan se anticipa para poder contraatacar más bien. Entonces Dios, muy sabiamente, sabiendo que el Satanás quiere destruir cualquier cosa que él intente hacer, cualquier plan que él tenga para trabajar con el ser humano, Satanás va a impedirlo, va a destruirlo. ¿Por qué? Porque Satanás siempre nos quiere tener de esclavos de la mentira, ¿verdad? Pero Dios insiste en para salvarnos. Entonces, por eso Dios envió su mensaje, muchos mensajes de él en códigos. ¿Para qué? Para que fuera solo él y sus enviados los encargados de revelar este código. Y Satanás nunca supo cuál era el plan de Dios, nunca supo qué era lo que Dios quería hacer. Entonces, esta historia del jardín del Edén que vemos en la Biblia, eh, donde nos relata que había un hombre, una mujer, Adán y Eva, y que habían dos árboles, uno que se llama el árbol de la vida y otro que se llama el árbol de la ciencia, el bien y el mal. Pues esta historia de la Biblia es una historia, como mencionaba, que es muy antigua y vamos a ver que es simbólica y tiene mucho simbolismo. eh, Porque Dios, como mencioné antes, ¿verdad? Había muchas personas que, bueno, Satanás más bien, ¿verdad? Satanás, perdón, no personas, sino Satanás, un solo ser espiritual, Satanás, que siempre han querido destruir el plan de Dios. Por eso Dios ha eh, mandado muchos mensajes de la Biblia en símbolos. Por eso existen los símbolos y parábolas. Pero, ¿qué ocurre cuando en la guerra, verdad, se recibe este simbolismo? Solo los aliados pueden descifrarlo. Solo los que son aliados, los que saben el código, pueden descifrarlo. Es por eso que Dios envía a sus profetas, a sus elegidos, a sus figuras centrales, para revelar qué es lo que simbolizan estas cosas. Entonces Dios ha enviado a su mensajero, por supuesto, que es el reverendo Sam Moon, ¿verdad? El fundador de la Iglesia del Movimiento de Unificación, que él escudriñó y recibió de Dios, ¿verdad? Aprobación y revelación de qué fue lo que ocurrió realmente en este momento de la historia, cuando Dios recién creó a Adán y Eva. Entonces, una historia que es simbólica, pero vamos a ver por qué es simbólica. Vamos a ver no solamente decirlo, sino que vamos a estudiarlo bíblicamente, que realmente es una historia que es simbólica. No es literalmente que ocurrió que Adán y Eva comieron de un fruto literal, que era una manzana, y que había una serpiente literal, ¿verdad? Así como la que narra la Biblia. No, vamos a ver que en realidad era un símbolo. Y bueno, para ello, ¿verdad? Aquí vemos todos los elementos que había en el jardín del Edén. Vemos la serpiente también, que la serpiente puede ser una serpiente inteligente porque convenció al ser humano y le engañó incluso. Entonces, para ello vamos a estudiar primero qué es qué es simboliza el fruto. Porque el fruto en sí fue lo que causó la caída del ser humano, ¿verdad? Y también, pues, el árbol de la ciencia del bien y el mal, eh, vamos a ver qué es lo que simboliza cada uno también. Pero primero vamos a iniciar por el fruto, preguntándonos si este fruto era un fruto literal o es simbólico. Si este era un fruto realmente como una manzana, un mango, etcétera, que podíamos conseguir y comerlo literalmente,
O por, e- po- por otro lado, puede que sea algo que simbolizaba un principio, una ley que ellos no debían hacer uso, simbolizaba algo que ellos no debían acercarse o tocar o comer, ¿verdad? Bien, vamos a ver cuatro puntos principales de por qué ese fruto no es literal, sino que es simbólico. Y el punto número uno es porque Dios, siendo un padre de amor y de bondad, Él no va a permitir que sus hijos mueran porque Dios le dijo, ¿verdad? Adán y Eva, si recuerdan la historia, cuando Dios creó a Adán y Eva, le dijo, de todo árbol pueden comer, pero del árbol de la ciencia del bien y el mal, de ese no comeráis, porque el día que de él comieres, ciertamente morirán, dijo Dios. Entonces, Dios les había advertido a ellos que si comían del fruto iban a morir. O sea, era una advertencia seria. ¿Por qué? Porque ellos terminaron muriendo. No físicamente, pero sí espiritualmente ellos murieron y se apartaron de Dios. Entonces es la muerte espiritual. Entonces, ¿cómo es posible que ellos, que siendo Dios un padre de amor, de bondad, eh, cree algo con la capacidad de que sus hijos, o con la posibilidad de que sus hijos puedan obtener ese algo y puedan perderse o morir, ¿verdad? Como es algo como que no calza, ¿verdad? Si Dios es un Dios de bondad, un Dios de amor, ¿por qué entonces creó este fruto que causó daño más bien al ser humano? Que no le ayudó en nada al ser humano, sino que por el contrario lo mató espiritualmente. ¿Por qué Dios entonces creó este fruto? Eh, ¿Verdad? Que causó esta situación. En realidad no nos damos cuenta entonces de que no era un fruto literal, sino que era un símbolo y que Dios le prohibió no acercarse a él porque simbolizaba algo que ellos no debían hacer uso porque violaba un principio, una ley espiritual. Pero bueno, seguramente ese algo, esa fruta, ¿verdad? Ese símbolo que la Biblia lo simboliza con el fruto, seguro tiene ciertas leyes, ciertos principios que Adán y Eva todavía tenían que respetar y que todavía no estaban lo suficientemente maduros o grandes para entender cómo era que funcionaba, ¿verdad? Entonces, por eso es que Dios le dijo, no coman del fruto, ¿verdad? Eh, pero repito, entonces, no puede ser un fruto literal porque no puede ser que Dios, siendo un Dios de amor, un Padre de amor y de bondad, ponga un fruto literal al alcance de sus hijos con la posibilidad de que ellos mueran. Eso es como que nosotros comparemos a un hombre, padre de familia, que tiene a sus hijos. Entonces, ese hombre, digamos, observa que a sus hijos les gusta el chocolate. Entonces, viene y compra un pastel de chocolate o una gelatina o algo, ¿verdad? Que ellos se vean tentados, que sus hijos se tienten a comerlo. Pero el padre viene y le pone veneno, ¿verdad? Y lo pone ahí al alcance de sus hijos para que si quieren pueden llegar, ¿verdad? A comer. Pero el padre les dice, ¿verdad? Que no coman porque se pueden morir. Y vienen los niños, ¿verdad? Como tan pequeños, no saben, entonces vienen, comen y se mueren. Entonces, imagínense si un padre eh, hiciera eso con sus hijos, ¿verdad? Cualquiera le diría que está loco, ¿verdad? Y capaz y lo llevan al manicomio, o capaz iba preso, ¿verdad? Por haber hecho eso. Eso prácticamente es como un asesinato, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos pensar que nosotros, siendo personas malas, que tenemos fallos, que tenemos esta contradicción de la que mencionaba antes, eh, nosotros, ninguno de nosotros haría eso a sus hijos, a nuestros hijos? Entonces, ¿cuánto más Dios, verdad? Que Dios es perfecto, Dios tiene un amor puro, perfecto eh, hacia sus hijos e incondicional hacia sus hijos. Entonces, mucho menos Dios haría algo así, ¿verdad? Dios no pondría un fruto al alcance de Adán y Eva
para ver para probarlo, digamos, hay otras personas, pero todavía no hemos llegado ahí, pero vamos a llegar, ¿verdad? Para simplemente dejarlo ahí para que, si ellos quieren morir, que mueran, ¿verdad? Imagínense qué corazón de padre sería eso. No es así. Por lo tanto, ese fruto no es que sea un fruto literal, sino que simbolizaba algo. Y ya lo vamos a ir viendo. Punto número 2, dice Mateo 15:11. Jesús nos explica, dice que no todo lo que entra por la boca, no es lo que entra por la boca, dice Jesús, es lo que contamina al hombre. O sea que no es por comer algo que nosotros vamos a pecar. Dijo Jesús después, que no es lo que entra por la boca, sino lo que sale de la boca, lo que sí contamina al hombre. ¿Qué es lo que sale de la boca? Las palabras, ¿verdad? Pero esas palabras que van acompañadas de un sentimiento negativo, de envidia, celo, odio, mentira. Entonces, todas esas palabras malas que van acompañadas de este sentimiento malo, eso sí es malo, eso sí viola los principios, eso sí viola las leyes. Entonces, eso sí nos va a hacer caer espiritualmente y sí nos va a contaminar espiritualmente. Por eso hay que cuidar lo que hablamos, ¿verdad? Entonces, eh, Jesús dijo que no es lo que entra por la boca lo que contamina al hombre. Y es cierto, ¿verdad? Porque no importa por qué tan contaminada esté una comida, no importa qué tan sucia esté una manzana o una fruta, a lo sumo me va a dar dolor de estómago, me va a llevar al hospital, una indigestión o una qué sé yo. Pero ninguna de esas cosas, todo eso es físico, ¿verdad? Y eso no afecta al espíritu. El espíritu va a estar intacto. No va a hacer que caiga el espíritu o va a violar una ley espiritual solo por comer algo, ¿verdad? Eso no existe, porque la comida es algo físico, es algo, no va acompañado con algo espiritual, es algo físico, nada más que sirve al cuerpo físico. Por lo tanto, no podemos pensar que ese árbol o ese fruto haya sido literal, porque no hay nada físico que nosotros comamos que pueda causar la muerte espiritual. Repito, eso es solamente eso es solo físico y no tiene ningún impacto a lo espiritual. Ahora, si yo estoy comiendo algo y a la misma vez estoy teniendo malos sentimientos y recelo y estoy haciendo cosas malas, pensando o sintiendo cosas malas, ahí sí, voy a contaminar mi espíritu, pero es por mis pensamientos, ¿verdad? Es por mis sentimientos malos y negativos o apartados del principio que estoy teniendo, ¿verdad? Pero no por lo que estoy comiendo. Es muy diferente, ¿verdad? Pero en este caso, en el caso de Adán y Eva, ellos, lo que causó la caída de ellos fue el fruto en sí. No fueron los pensamientos de Adán y Eva ni nada por el estilo, sino fue el fruto lo que realmente causó que ellos perdieran su vida espiritual, que ellos murieran espiritualmente. Entonces, bueno, una vez más, con esa prueba nos damos cuenta de que este fruto tuvo que haber sido algo simbólico, no puede ser algo literal. Entonces también el punto número 3 dice el principio divino que no es una prueba, porque hay muchas personas, cristianos y eh, de diferente índole, ¿verdad? Religiosa, no cristiano, ateo, etcétera. Hay muchas personas que creen que en realidad fue una prueba lo que Dios le puso a Adán y Eva y pues ellos fallaron la prueba. Fallaron la prueba y entonces pues el castigo es la muerte. Y ahí volvemos al punto número 1 que habíamos dicho que cómo es posible que un padre de amor y de bondad haga eso a sus hijos, ¿verdad? Entonces es lo mismo, ¿cómo es posible que, verdad, si nosotros lo comparamos con un padre de un ser humano en la tierra, un ser humano, ¿verdad? Que es padre, eh, ¿cómo podemos pensar, verdad, que el padre le va a decir a sus hijos, bueno, ustedes, voy a dejar este pastel aquí en la mesa, el que se lo coma, lo castigo y no lo voy a castigar con un mes sin ver televisión, no lo voy a castigar encerrándolo en su cuarto por un mes o con un mes sin hacer, sin ver, sin jugar? No, el castigo va a ser la muerte. Imagínese que un padre hiciera eso, lo encierran, ¿verdad? En el manicomio y de ahí no sale. ¿Por qué? Porque está loco. ¿Cómo va a poner un castigo a sus hijos que va a ser la muerte? Ah, bueno, nosotros no haríamos eso, pero Dios sí.
Dios sí fue capaz de hacerlo, ¿verdad? Hay personas esas personas que creen que fue una prueba, entonces Dios es un Dios despiadado, que fue capaz de causar la muerte de Adán y Eva, a sus hijos, ¿verdad? Y no es así, esa forma de razonar está mal. No es una prueba, en realidad no es una prueba. Dios no necesitaba probar a sus hijos porque, porque Dios los creó. Dios fue el que los creó. Dios conoce perfectamente las necesidades, tanto físicas como espirituales, de Adán y Eva. ¿Por qué? Porque Él fue el que las puso ahí. Él fue el que les dio esas necesidades. Él fue el que puso todo ahí. Entonces, no hay necesidad, Dios tiene de probar eso que Él creó. Lo que Dios hace siempre es perfecto, porque Dios es perfecto, ¿verdad? No es que Dios que se equivocó, Dios en algo, a ver como nosotros, ¿verdad? Que a veces hacemos algo y vamos a probarlo a ver si sirve. Dios no es así. Nosotros lo hacemos porque nosotros somos perfectos y eso es nuestra mente, imperfecto, perdón, y eso es nuestra mentalidad, de que hasta hacemos algo y pensamos que nos salió mal, entonces vamos a probarlo a ver si sirve, a ver si no sirve. Pero no, Dios no es así. Dios es perfecto y por lo tanto todo lo que Dios crea es perfecto. Entonces, ¿qué tiene que probar Dios? ¿Para qué va a probar algo que ya es perfecto? Ya Él ya sabe que es perfecto. Ya Dios ya sabe que Adán y Eva son perfectos, ¿verdad? Tienen un cuerpo físico, un cuerpo espiritual perfecto. No perfecto me refiero al perfecto de la perfección, ¿verdad? Perfección espiritual. No, esa no es la perfección que estoy hablando. Estoy hablando de perfección de estructura o de mecanismos, si ellos funcionan bien como seres humanos, ¿verdad? Ese es el tipo de perfección que estoy hablando. Todos somos perfectos, humanamente hablando, ¿verdad? Todos nos funcionan nuestros órganos, nuestro espíritu funciona bien, todos somos seres humanos perfectos en ese sentido, pero en perfección espiritual todavía estamos llegando a eso, ¿verdad? Estamos caminando hacia allá. Por lo tanto, siendo Dios perfecto, todo lo que crea Dios no necesita ser probado, porque ya Dios es perfecto y por lo tanto lo que Él crea ya viene con un sello, ¿verdad? Con un sello, el sello máximo, ¿verdad? De que esa cosa funciona 100%. Te han visto que a las cosas, ¿verdad? Les ponen un sello cuando la hacen como para validar, ¿verdad? De que pasó por esta revisión y que es una cosa que funciona bien. Pues bueno, entonces las cosas que Dios creó llevan un sello, el sello máximo, ¿verdad? Que se puede obtener de cualquier cosa creada, que es el sello de Dios, de la perfección, ¿verdad? Y los seres humanos, Adán y Eva, pues ellos fueron creados por Dios. Dios los conocía muy bien. Sin lugar a dudas, Dios sabe cuáles son las necesidades de Adán y Eva y no tiene por qué estarlos probando. Por lo tanto, no es una prueba. No necesita Dios probar a sus hijos. Aparte, si nos pone, eso hablando desde el punto de vista solamente así como externo, pero si lo ponemos a hablar desde el punto de vista, digámoslo, si lo vemos desde el punto de vista de la relación entre Dios y sus hijos, ¿verdad? Porque todo padre tiene la tendencia a confiar en sus hijos. ¿Por qué existe esa tendencia en los padres en querer confiar en sus hijos? Porque los padres quieren tener una relación sana con sus hijos, una relación eh, de amor verdadero, ¿verdad? Y para ello la confianza es necesario. Imagínense que el padre esté todo el tiempo detrás de Adán y Eva, vigilándolo o, o probándolo, ¿verdad? A ver si ellos obedecen aquí y allá. Entonces como que no hay confianza en esa relación. Por lo tanto, es un amor débil, ¿verdad? No es un amor fuerte, ¿verdad? Entonces, así como los padres, nosotros, seres humanos, ¿verdad? Los que somos padres y los que todavía no hemos sido, pues lo que vayamos a hacer, ¿verdad? Queremos confiar en nuestros hijos. Siempre queremos pensar que los hijos de nosotros son los mejores, que los de los malos son los otros hijos. Es por esa tendencia que tienen los padres en querer confiar en sus hijos, porque de esa manera van a tener una relación sana de amor verdadero con sus hijos. Y por eso Dios también quiere confiar en nosotros constantemente, ¿verdad? A pesar de que nosotros fallamos, cometemos pecado, pero Dios siempre quiere confiar, quiere seguir confiando en nosotros. Dios nunca pierde la esperanza en cada uno de nosotros.
y siempre quiere confiar en nosotros para que nosotros podamos algún día, ¿verdad?, demostrarle a Dios que sí puede confiar en nosotros, que sí puede eh, darnos cierta responsabilidad a nosotros y tener confianza en nosotros, en que vamos a hacerlo bien. Y así Dios quería confiar en Adán y Eva también, de la misma manera, para que Adán y Eva sintieran esa confianza de Dios y pudieran establecer una relación de amor verdadero con su Padre, que es muy importante. Por lo tanto, concluimos con esto que no es una prueba. No es una prueba, ¿verdad? No, Dios no quiso probar. Dios no quiso probar a Adán y Eva en ningún momento. Entonces, ¿por qué comieron entonces el fruto? ¿Por qué Dios permitió? Bueno, ya lo vamos a ir viendo poco a poco, no coman ansias, pero primero tenemos que descifrar por qué el fruto es un símbolo. Punto número 4, el deseo de comer fue más fuerte que el deseo de vivir. Porque Dios les dijo a ellos, el día que coman del fruto ciertamente morirán. Y a ellos no les importó, ellos igualmente comieron. Quiere decir que el deseo de vivir fue muchísimo más débil que el deseo de comer el fruto. O sea que ellos prefirieron comer el fruto que seguir con vida. No les importó pues morir. Entonces la pregunta que aparece en el principio divino también, que es sobre si alguno de nosotros, ¿verdad?, estaría dispuesto a dar su vida por un plato de comida o por algún alimento, ¿verdad?, que exista en el mundo. No, ¿verdad? Nuestro instinto, nuestro razonamiento, nuestra lógica nos dice automáticamente de que la vida tiene muchísimo más valor que cualquier plato de comida, cualquier alimento que pueda existir. No importa que cuál sea, ¿verdad? No importa si es un alimento súper extremadamente delicioso o no importa qué tipo de alimento o si ese alimento nos va a dar, qué sé yo, eh, no sé, ¿verdad? Pero no hay nada, no hay ningún alimento que el ser humano cambie por su vida, porque entendemos todo, ¿verdad? Con nuestra razón que la vida es muchísimo más valiosa. Por lo tanto, Adán y Eva tampoco lo harían. ¿Por qué Adán y Eva cambiarían su vida por un simple fruto, verdad? Ellos no tenían hambre, ni mucho menos, porque en el jardín del Edén, pues ahí había frutos de todo tipo. Habían árboles de todo tipo, ellos podían alimentarse de sobra. Entonces, ellos no andaban con hambre, no estaban en un desierto, mucho menos. Por el contrario, tenían abundancia. Sin embargo, cambiaron su vida por un fruto. ¿Será que esto ocurrió así realmente? No, ¿verdad? Entonces, quiere decir que ese fruto no era un fruto literal, sino que simbolizaba algo que es más valioso que la vida, que es más valioso que la vida. ¿Por qué? Porque el ser humano puso en la balanza, Adán y Eva pusieron en la balanza su vida y el fruto, y pues y ganó el fruto, ¿verdad? Terminó ganando el fruto. Ellos cambiaron su vida por el fruto, porque Dios dice, el día que coman morirán, les dijo Dios. Y ellos no les importó eso, no importa, murieron, ¿verdad? Comieron del fruto y murieron. Entonces quiere decir que este fruto es algo, representa algo, simboliza algo que tiene más valor que la vida misma. ¿Qué es? Bueno, para ello tenemos que hacer una investigación muchísimo más extensa, porque no es fácil averiguar sobre el fruto debido a que el fruto se menciona nada más en ese capítulo de la Biblia. Y para ello, entonces, para saber qué simboliza el fruto, qué es ese fruto, ¿verdad? Que es tan, dice la Biblia, que es deseable a los ojos y codiciado, dice la Biblia también, para alcanzar la sabiduría, ¿verdad? Porque la Biblia, Dios, aparte de hacerlo Dios al alcance de Adán y Eva, Dios le puso esa característica, ese fruto, de ser agradable a los ojos y deseable para comer. Así esa era la característica. Si ustedes leen en el Génesis capítulo 3, el fruto tiene esas características, que es agradable a los ojos y es bueno para comer, dice. Entonces, aparte de que simboliza algo que es muchísimo más valioso que la Biblia, perdón, que la vida, tiene esas características también, curiosas, ¿verdad?
Entonces, por eso Dios les advirtió, de hecho, de que ellos tenían que estar lejos de ese fruto, no comer de ese fruto. Pueden comer del fruto que ustedes quieran, pero de ese fruto, el árbol de la ciencia del bien y el mal, no pueden comer. Por eso Dios les advirtió, porque Dios creó ese fruto igual, repito, para ser atractivo, ¿me entienden? Era atractivo para Adán y Eva ese fruto, por eso Dios les advirtió que de ese no. Bien, hermano, entonces, habiendo estudiado hasta aquí, vamos a dejar la conferencia aquí el día de hoy, porque eh, ya estudiamos, ya vimos pues que el fruto no es un fruto literal, ¿verdad? Porque ya el tiempo pues ya se nos acabó, ya son las 4:55, entonces ya se terminó el tiempo y quedamos en eso, ¿verdad? Quedamos entonces en la conferencia de hoy de que el fruto es un fruto simbólico y por lo tanto, si es un fruto simbólico, el árbol que lo contiene también es un árbol simbólico, ¿verdad? Porque un árbol no puede dar fruto simbólico. Entonces, el árbol también es simbólico. Y como dice la Biblia, que el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y el mal, los dos estaban justo en el centro del jardín del Edén. Como consecuencia, el árbol de la vida también es un árbol simbólico. O sea que estamos hablando de puro simbolismo aquí, ¿verdad? El fruto simboliza algo, eh, el árbol de la ciencia del bien y el mal también simboliza algo y el árbol de la vida también simboliza algo. Entonces, espero que hayan escuchado bien esta conferencia. Eh, si bien no leí la Biblia, ¿verdad? El capítulo del Génesis, capítulo 3, ustedes pueden leerlo el día de hoy, los que vean esta conferencia pueden leerlo, para que en la próxima conferencia ya vayamos más empapados sobre este tema. Y si tienen alguna duda, alguna pregunta, también pueden leer la Biblia en ese capítulo 3, si les surge alguna pregunta, ¿verdad? Porque ahí la vamos a ir respondiendo poco a poco en el transcurso de esta conferencia. Entonces, como les decía, si bien no la leí, ustedes pueden leer ese capítulo de la Biblia, capítulo 3 de la caída humana. Entonces, hermanos, terminamos aquí. No sé si tienen alguna pregunta, si tienen algún comentario. Vamos a seguir la próxima conferencia ya revelando qué es lo que simbolizan esos árboles. El árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y el mal. Bien, entonces voy a dejar de compartir pantalla. No sé si alguien tiene alguna pregunta, si tiene algún comentario o eh, alguna sugerencia. También a las personas que nos miran a través de TikTok, a través de YouTube, a través de Facebook, ¿verdad? Gracias por observarnos. Y si tienen preguntas también sobre algo, sobre algún tema del principio divino, pueden hacerla. Bien. Entonces, si no tenemos preguntas, vamos a pasar, si pueden encender sus cámaras para que tomemos una foto. Hola, gracias familia Ramos por unirse. Vamos a tomar la foto entonces. En la cuenta de tres, uno, dos, tres. Espera, espera, aquí vamos otra vez. A la cuenta de tres, uno, tengo que hacer una sonrisa. Uno, dos, tres. Bien, muchísimas gracias entonces, hermanos. Gracias por unirse. Es un placer de mi parte haber estado con ustedes el día de hoy estudiando el principio y nos vemos en la Sí, próxima. ya lo vi. La próxima. Estuvo muy buena. Bueno, sí, Gracias, está muy igual, bueno. igual. Nos vemos. Que Bueno, pasen un buen bueno, día. hasta luego. Hasta Igual, luego. igual. Buenas noches. Buenas noches.